¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Contexto Teología Simple, el podcast del Seminario Teológico Centroamericano en el que hablamos de cultura, de fe, de teología, de estudios bíblicos y me acompaña en esta ocasión Josué. Bueno, siempre nos acompaña Josué. ¿Qué tal, Mike? Gracias. Aquí Venga, contentos para contentos. platicar de otro tema más que nos gusta. Sí, nos gusta y es una ocasión especial porque como seminario estamos, diríamos de fiesta, ¿verdad? Por la visita de un académico que para nosotros es referente, es muy importante, Sí. del cual hemos aprendido mucho. Sí, que es John Walton. Como dices, el seminario Seón, se dice así, ¿no? En los contextos especiales se honra de tener al doctor John Walton. Sí. Pero este podcast quiere ser también como una invitación, sirve de propaganda y también explicar un poco quién es John Walton para quienes no puedan asistir y no lo conozcan, pues también se empapen de quién estamos hablando, porque es un personaje, un estudioso importante en los estudios del Antiguo Testamento, que yo creo que es referencia para cualquier estudio que uno haga de libros, sobre todo de Génesis, de Job, de los comentarios que él ha escrito, pero en general del Antiguo Testamento. Sí, exacto. Estaba hablando la semana pasada con algunos de alumnos que tenía en clase y les decía, miren, hay personas que realmente vale la pena escucharlos, aunque sea una vez en la vida, y uno de ellos es Sí. John Walton, y tenerlo enfrente para hacerle preguntas, para comentar sus propuestas también, que al final eso ayuda cuando se tiene en persona a los académicos y bueno, iniciar una conversación que John Walton tiene muchos años de estar brindando Sí. y estar indagando acerca especialmente del Antiguo Testamento, porque ese es John Walton, ¿verdad? Un biblista Sí. del Antiguo Testamento. Lo que dices es importante, o sea, los invitamos, ahorita vamos a dar las fechas y eso, pero les queremos como transmitir la emoción Sí. de para que vengan, escuchen a John Walton, porque como dices, no es una oportunidad que se tenga todos los días de escuchar a personas de este calibre o de esta talla, como son John Walton. Ya estuvo en el seminario una vez en el 2013, yo tuve el honor de estar, te enseñaste una foto, ¿no? Que tengo con él. Vino a hablar. La subimos posterior. No, porque ahí estoy con pelo todavía y como 10 kilos menos. Fue hace 10 años con 10 kilos menos. Entonces, Hace 12 años. hace 12, fue en el 2013. Vino y recuerdo, o sea, yo estaba recién llegado al seminario, no tenía el trasfondo de los autores y estaban inaugurando ¿cómo se llaman? Unas ponencias, iba a haber unas ponencias sobre ciencia y fe. Y entonces me invitaron y fue como, bueno, vamos a ver qué. Y dentro de los invitados, aparte de que vinieron otros tipos de invitados muy importantes, uno de ellos era John Walton. Entonces, cuando lo escuché que habló sobre Génesis 1 al 3, para mí, o sea, yo tenía 2 semanas aquí en el seminario y me abrió casi como Narnia, ¿no? O sea, Claro. me abrieron un armario de realmente un nuevo mundo del Antiguo Testamento, porque era comprenderlo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva creativa. Entonces fue sumamente provechoso ese tiempo de conocer a John Walton y escucharlo. Sí, ya hemos tocado un tema de estos y es que el Antiguo Testamento muchas veces es en nuestros ambientes evangélicos es un poco descuidado, es un poco descuidado. De hecho, ayer o anteayer estaba revisando un manual de interpretación bíblica, algo así, y una de las cosas que me llamó la atención es que decía el Nuevo Testamento tiene más importancia que el Antiguo Que el Testamento. antiguo. Ajá, este tipo de cosas. Entonces, uno piensa, ¿cómo pueden decir este tipo de cosas? Bueno, es más común de lo que pensamos, es más común y podemos verlo en las predicaciones de la iglesia. Muchas veces las historias del Antiguo Testamento, más allá de dar lecciones morales y cosas así, Ujú.
no lo ocupamos para nada más, no O tenemos todo. lecciones de escuela dominical de Exactamente, Sansón, de sí, sí, ese Daniel, tipo de y de cosas. ahí no se Más allá sale. de, no pasamos de eso y creo yo que es porque tenemos un desconocimiento del Antiguo Sí, Testamento, de la literatura que estaba que alrededor, donde se rodea. creó el Antiguo Testamento y bueno, de la riqueza que el Antiguo Testamento tiene para ofrecernos al pueblo Sí. cristiano, ¿verdad? A los que somos seguidores de Jesús. Esa es una, y la otra es que yo también he detectado que en algunas iglesias predican mucho el Antiguo Testamento, pero se predica mal. Mm. No es de que yo tenga el No conocimiento que yo así, sepa. no es de que yo sepa del Antiguo Testamento, pero uno por lo menos adquiriendo las herramientas básicas de interpretación, te vas dando cuenta de que a lo mejor no va por el buen camino Mm. de cómo desarrollar una buena interpretación del Antiguo Testamento. Uno, porque no toman en cuenta contextos, la literatura, las formas de escribir, porque es muy común que, por ejemplo, se interprete a los profetas, pero no se interprete Mm. poéticamente. Se interpreta como si todo fuera literal. Y Claro. aquí Isaías habló de que esto era tal y eso significa, entonces empiezan a dar una explicación muy alegórica y no toman en cuenta la rima, no toman en cuenta la estructura de la poesía hebrea, no toman en cuenta las figuras de la época, contra qué estaban respondiendo. Entonces uno dice, se está perdiendo mucho y solo queda en una mera eh, aplicación moral, Sí. que así como David era conforme al corazón de Dios, etcétera, así nosotros tenemos que, o muy alegórica con las piedras, ¿no? Así como David aventó 5 piedras. David agarró 5 piedras y esas piedras son los ministerios que Pablo habla, entonces hacen ahí como Lío, un sí. revoltijo medio extraño. Sí, y quizás esa es una de las primeras cosas que John Walton nos puede aportar, Ujú. porque hace poco estuvimos estudiando Génesis en la iglesia y uno de los comentarios que son de referencia para nosotros es el comentario del contexto cultural Sí, que escribió John Walton, el que, Antiguo Testamento, que los invitamos a adquirir. que los invitamos aquí. Está en español y Exactamente. es un comentario de referencia que hay que Práctica. tener en la biblioteca todos aquellos predicadores, maestros, o interesados en comprender mejor el Antiguo Testamento. Así es, entonces cuando estaba estudiando Génesis 1, Génesis 2, una de las primeras cosas que llama la atención es el dominio que tiene John Walton de la literatura que circundaba o posiblemente Ujú. circundaba en los lugares donde fue escrito el Génesis, ¿verdad? Claro. Es decir, el Génesis no es una obra como única, que es la única que tenemos de ese tiempo, sino que alrededor hay diferentes escritos de otras civilizaciones Ujú. que poseen temas comunes, que poseen lenguaje común, que poseen incluso historias comunes. Historia, sí, sí, sí. Imagínense, ya seguramente nuestros oyentes habrán escuchado de que, por ejemplo, la historia del diluvio en Génesis no es única. Ujú. Hay otras historias de diluvios universales en otras culturas. Entonces, lo primero que me llamó la atención es cómo él toma esta otra literatura diferente a la del Génesis en este caso y es una herramienta para poder interpretar lo que Claro. está en Sí, la sí, sí, Biblia. sirve para como contrastar, porque si uno lee este comentario es muy natural su lenguaje de, Mm. bueno, en otras culturas existía el diluvio. Ujú. Eso para muchas iglesias ya sería un golpe, pero Sí. él lo habla como natural porque está sumergido en el contexto que rodeaba el Antiguo Testamento. Y eso ayuda a que saque interpretaciones interesantes del Antiguo Testamento sobre interpretaciones de Dios, entonces, de la creación. Entonces, nos va a ayudar. Ese comentario ayuda porque también replantea algunas cosas de qué es la inspiración, Mm. porque al contrastar, por ejemplo, él habla de los proverbios, que en las culturas había proverbios muy parecidos, entonces ellos se plantean, y entonces la inspiración ¿en qué va? ¿En que todo sea original? Y ellos Claro. dicen no, sino en la forma de Mm. interpretar esos dichos Sí. que tienen que ver con Dios, con la sabiduría, etcétera. Entonces nos abre un panorama. Lo mismo pasa con Génesis. John Walton va a decir, no es que las historias sean originales, digamos, del género. Pueden serlo, pero no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí es inspirado, vamos a Ujú. decir, es la forma en que Dios interviene, la mirada que se Claro. tiene de Dios.
nosotros la diferencia de mientras las otras narraciones tienen un estilo de dioses de un tipo, el Dios de las Escrituras tiene otras características. Mientras la relación entre Dios y los humanos en los otros escritos es de una forma, la relación en el Génesis es una relación estrecha. Sí. Entonces, esa diferenciación que se tiene es importante recalcarla, y John Walton la hace en su comentario, y bueno, yo creo que es de mucha ayuda para nosotros los intérpretes. Sin embargo, hay mucha gente que le tiene miedo a esta literatura. Sí, mucho miedo, sobre todo porque metemos interpretaciones que no son luego o sea, que no están en el Génesis, y esas interpretaciones y esas discusiones nos traen más problemas, porque cuando queremos ver el Génesis como ciencia moderna, ya empezamos con los problemas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dato? Y todo eso trae, como decíamos, un revoltijo, mientras John Walton lo que nos dice es, a ver, veamos para empezar qué tipo de literatura es el Génesis. Él habla como cosmología antigua, no recuerdo, tiene algo como, él ocupa una palabra que a lo mejor es problemática, que él habla de mitología antigua, pero él da la explicación de qué quiere decir con mitología antigua, porque no es mitología en el sentido de un cuento o de falsedad, sino él lo enmarca en su contexto. Entonces, él nos pone como qué tiene que ver la creación con la creación de un templo, por ejemplo, que eso vino a dar en el 2013, que fue de las cosas que a mí me abrieron, ver el Génesis como Dios está creando un templo. Entonces ahí ya ponía a Adán y Eva con deberes sacerdotales, en el séptimo día como un rey que se sienta, los querubines protegiendo. Entonces todo eso cómo tenía conexiones con el arca. Fue bastante iluminador escuchar esta nueva explicación del Génesis. Sí, lo que dijiste de a veces nosotros metemos al Génesis diferentes ideas más modernas, diríamos, más contemporáneas, que son preguntas nuestras. John Walton va a decir, esas no son las preguntas que quería responder el Génesis. Nosotros estamos muy interesados en el cómo, ¿verdad? ¿Cómo se creó? Sí. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo de la costilla? ¿Cómo los animales y la evolución, cómo funcionó? Ese tipo de cosas. Mientras dice John Walton, lo que el Génesis está planteando es un como para qué. Sí. Es una cuestión funcional. Esto tiene una función y quiero dar a entender esa función. En este caso, la creación como un templo cósmico, que es como la propuesta más emblemática que tiene John Walton. Que es también elaborada con base en la forma en que las personas veían o entendemos que veían en ese tiempo a la creación misma, pues. Y esto no quita de problemas, porque también personas que conocen el contexto, conocen la literatura, a veces han criticado también a John Walton. Sí. Ahí podemos ver también la dificultad de la interpretación del Génesis, que las personas con el mismo contexto, con la misma capacidad, con el mismo conocimiento de la literatura, a veces chocan en interpretaciones y dicen, bueno, no es tan correcto lo que dice Walton, o Walton critica a las otras, y eso también nos debe a nosotros frenar a la hora de escuchar cualquier cosa, porque hasta con eruditos que comparten un mismo conocimiento no llegan a la misma interpretación. Claro, lo que sí es cierto, pienso, es que el contexto cultural y el contexto literario es sumamente básico para la interpretación bíblica, y creo que es un llamado también a nuestros oyentes, a pastores y a los que tienen el ministerio de la enseñanza y la predicación, a no tenerle miedo a explorar otro tipo de literatura. Frecuentemente uno se encuentra con personas que dicen, ¿para qué voy a estudiar si la Biblia es suficiente? Este tipo de solo la Biblia. O solo la Biblia, exactamente. Es que lo que pasa es que esto no es inspirado, o lo que pasa es que esto no sabemos para qué funciona, o no sabemos de dónde viene. Bueno, son herramientas que nos pueden ayudar a entender mejor el mundo en el que se escribió la Biblia, ¿verdad? John Walton tiene una frase, nunca he sabido decirla, pero a ver si puedo transmitir la idea. Pero porque también la traducen de muchas formas, y lo he visto que varios expertos la dicen de distintas formas, pero John Walton es como, el Génesis es para nosotros, pero no fue escrito para nosotros. Eso quiere decir de que obviamente es un libro
que creemos que es palabra de Dios, que lo debemos de leer, que tiene enseñanzas para nosotros, pero el escritor o los escritores no lo hicieron pensando en nosotros, Sí. para empezar está escrito en otro lenguaje, con otras formas literarias, con otra cultura, entonces es a lo que se refiere Walton, que nosotros lleguemos al texto pensando, este texto no lo escribieron pensando en mí, entonces yo tengo que buscar las herramientas para buscar ser lo más cercano a los lectores originales y entenderlo de la forma que ellos lo hubieran entendido. Entonces, si en ese tiempo no existía la ciencia moderna, Claro. entonces saquemos la ciencia moderna un poco, Sí. porque esto no debe confundirnos de que entonces, ok, ciencia y Biblia nada tienen que ver, Exactamente. porque él también tiene discusiones sobre ciencia y fe Así a la es. luz de sus interpretaciones. Es alguien también que habla mucho de eso, Walton. Pero, ¿qué te decía? Ya no me acuerdo. Ah, ok, que no es un libro de ciencia moderna, entonces saquemos un poco la ciencia moderna. Ujú. La evolución, pues la evolución todavía no, entonces saquémosla Exacto. o dejémoslo como en otro estante para otras discusiones. Que los días, que no sé qué, Días que literales o cosas así. entonces es como, ok, vamos a ver el juego de O lenguaje. son eras porque O, algunos miran las eras sí, sí, sí. de desarrollo de la Tierra como los días. Entonces él va viendo todo eso de, a ver, intentemos comprender el Génesis, pero como lo comprendieron las personas de aquella época. Aquí te voy a dar una pregunta porque sos profesor de biología, entonces voy a ser como tu alumno. Entonces, alguno preguntará, entonces la Biblia no es suficiente para dar respuesta a las interrogantes Ajá. del día de hoy. Ya me quieres poner en aprieto aquí en el podcast. Pero te dije que iba a actuar como un alumno. Sí, sí me lo han preguntado, o sea, Ajá. yo digo que es suficiente, Ujú, pero no tenemos las herramientas para que sea suficiente. O sea, hubiera sido, si yo te escribo una carta a ti, esa carta es suficiente para transmitirte lo que yo te quiero decir, pues sí, pero es porque tú me conoces, conoces mi lenguaje, claro. tenemos la misma cultura, o hasta eso a veces Ujú. no es suficiente, porque hay cartas o mensajes que luego viene la gente, esto lo podemos ver en el WhatsApp, viene la gente como, ¿qué me quisiste Sí, sí, dar a sí. entender con esto? Y uno lo aclara. Aquí no tenemos esa facilidad. Sí. Entonces, yo sí creo que es un texto que es suficiente para la fe, es la palabra de Dios, pero necesitamos las herramientas para poder interpretarla. Y esas herramientas tenemos que Sí, adquirirlas. sí, sí, sí. Y bueno, Pero no sé, a ver, ¿tú qué no, sí, opinas? sí, A ver qué, me parece ¿tú bien. qué contestarías? No me dejes Yo aquí. creo que eso está bien, pero también habría que pensar que lo que es suficiente para Dios muchas veces no es suficiente para nosotros. O sea, nosotros siempre queremos hacer más preguntas de las Ajá. que Dios está tratando de contestar, digamos, por medio de los escritos inspirados, ¿verdad? O sea, Sí. Dios tiene un propósito de revelación que es bueno, que es verdadero, que nos ayuda Ujú. para nosotros, pero nosotros en el transitar vamos haciendo otro tipo de preguntas, que Sí, no necesariamente son las preguntas que querían que responder. se quería Sí. responder, ¿verdad? Entonces, no deberíamos de pensar que Dios va a estar con estos escritos dándonos respuesta a todo A todos, sí. lo que nosotros Lo querramos. otro es que Y ese es un error lo nuestro, otro que que es un entonces, texto de más de 2000 años. Entonces, porque a veces dicen, ¿por qué complican tanto? También he escuchado esto, ¿por qué complican tanto la lectura de la Biblia? Es leerla, pedirle al Espíritu y sí, listo. Es cierto, hasta en una parte, sí, pero es que la separación que tenemos con el texto exige que seamos más cuidadosos claro. y tengamos más herramientas. Es algo, una exigencia, yo diría, natural, Mm. porque pues, nos separan más de 2000 años y son distintas culturas, distinto lenguaje, han avanzado, hemos perdido cosas en el camino, Sí, porque también hay, hay que ser claros de que hay cosas en la Biblia, de que a lo mejor fueron claras para el contexto original, pero que ahorita ya las sí, perdimos sí, y sí. solo tenemos una imaginación informada, Ujú. dice un maestro. Hay que ser creativos, pero informadamente, no tirar así como cualquier locura. Sí, Entonces, es un texto que requiere, como dicen aquí, quiere ganas interpretarlo. sí, y ahí le doy la razón a muchos que mejor evitan
entrarle al Antiguo Testamento. Porque si un texto, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que tenemos una separación de 2000 años, lo que ya Ajá. sea, ¿verdad? Eh, Es es difícil. difícil, cuesta abarcar esa brecha con las herramientas que tenemos hoy en día, que hoy tenemos más herramientas, Sí, ¿verdad? Pero incluso con estas herramientas cuesta acortar esa brecha. Imagínate un texto que tenga más, 3000 años, 3500, sí. o sea, es mucho más complejo esa tarea. Pero John Walton nos la facilita de alguna manera y nos ahorra un poco del camino. Por eso, bueno, por eso valoramos también sus propuestas y valoramos lo que él ha hecho por esos estudios. Él tiene muchos libros sobre el Antiguo Testamento que les recomendamos Ujú. adquirir. La mayoría, bueno, creo que casi todas las traducciones están en esta editorial Querigma, Sí. porque está El mundo perdido de Génesis 1, El mundo perdido de Adán y Eva, Ujú. El mundo perdido de los profetas, El mundo perdido de las escrituras. eh, Creo que son los únicos, Eso. pero de ahí en inglés, Está el de Génesis 2 también, ¿no? ajá, también el de Génesis 2. Y de ahí, bueno, en inglés tiene El mundo perdido de los 10 mandamientos, tiene El mundo perdido del diluvio, acaba de sacar un libro que es como nuevos acercamientos a la interpretación de Génesis. Entonces siempre se está actualizando y pues dándonos más información que yo creo que es necesaria que la estemos leyendo lo más que podamos. Sí, y yo creo que como personas que les gusta estudiar la Biblia, que espero que así sean nuestros oyentes, personas que les gusta inquirir, indagar y tener más herramientas para la interpretación bíblica. Una de las cosas que John Walton nos ha dado es, creo, para mí es un rescate de la belleza de los textos. Sí, Es decir, la belleza poética de Génesis 1, por ejemplo, la belleza de las imágenes que él le llama mitológica, pero la imaginería que tiene Génesis 1 y 2, a partir del Dios creador y de la creación buena y de el humano como sacerdote en este templo. Bueno, esa belleza que muchas veces se pierde por otro tipo de discusiones, ujú. la podemos rescatar a través de sus escritos. Sí, de hecho, cuando vino en el 2013, lo primero que nos mostró fue una pintura Mm. de cómo posiblemente los lectores imaginaban el mundo. Ujú. Entonces, con una cúpula de hierro, creo, era como tipo cúpula de hierro, con Sí. aguas arriba, aguas abajo, y creo que lo pintó su hija, Ah, que entonces era como algo así más integral, sí, sí, sí. de algo visual, de belleza, y ahora sí después entra el texto de... Sí, fíjate que sería, no sé, a veces uno piensa que sería sencillo cuando ves en la que en el relato de la creación hay aguas arriba y Ajá. hay aguas abajo, obviamente, Y un y domo un que domo cubre, exactamente sí, que cubre, entonces uno piensa, obviamente están pensando de una forma diferente a la nuestra, claro. ¿verdad? Claro, ellos no tenían acceso a satélites y cosas Ujú. así, pero su manera de pensar el mundo es diferente. Por tanto, debemos de adaptarnos a esa manera para interpretar de buena forma Sí. lo que quería decir el escritor. Pero bueno, hemos tenido en suspenso a A los la que nos están audiencia, sí, escuchando porque exactamente. va a venir Walton, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y qué va? Y qué va a Claro, decir? sí. Así que, mira, esto ya se me perdió, pero ahorita lo localizo rápido. Aquí está la publicidad, la pueden ver en la página del Seminario Teológico. Ahí está. Dice, el tema general es Entendiendo el Antiguo Testamento en su contexto. Excelente. Y va a haber 3 charlas, dos el 7 de marzo y una el 8. Dos, el 7 de marzo de 9 a 10 de la mañana y el 8 de marzo de 9 a 10 de la mañana en la Capilla Mayor de Ceteca. Y los temas va a ser, este es el viernes, el contexto cultural en la interpretación del Antiguo Testamento. Eso ya hemos hablado un poco. Ya, exacto. Ya lo introdujimos un Yo, poco. ya, con esto ya él puede ahorrarse Sí, algunas. claro, algunas preguntas. La verdad, yo no sé qué va a hacer aquí porque es bastante amplio, ¿no? El contexto cultural de todo el Sí, Antiguo Testamento, pero seguramente nos va a dar herramientas que nos van a dirigir en una buena interpretación. Y el 8 de marzo de 9 a 10, la segunda conferencia va a ser el contexto narrativo en la interpretación del Antiguo Testamento. Eso va a ser 7 y 8 y aparte va a haber
un conversatorio, Ujú. que ya ves que me andaba Sí, sí, confundiendo, sí. un conversatorio el 7, creo que a las 3 de la tarde, no sé si, creo que sí está bien la hora, ¿verdad? A las 3. Bueno, ya para cuando salga esto ya va a estar la publicidad, así que a las 3 de la tarde solo falta el lugar, ahí lo pueden ver en la página de CETECA. Sí, Ahí va a hablar de... eso No, es es completamente gratis, ¿verdad? completamente gratis En- para la gente que viene, así Para, que... claro, para gente que viene. Entonces sería bueno poderlos tener aquí en las instalaciones del Sí, seminario y disfrutar juntos de esta conferencia que seguro va a ser de mucha bendición y la gente que venga va a tener muchas herramientas para un mejor entendimiento del Antiguo y va a Testamento. salir fascinada. Sí, El testimonio fue cuando vino en el 2013, casi todos tenían una hora ¿cómo se llaman? Iba a decir de predicar, de exponer. mm, Con algunos a la media hora ya estábamos cansados porque era un tema muy denso de ciencia y fe, pero cuando pasó Walton yo recuerdo que dijo, bueno, perdón, ya llevo 50 minutos y apenas voy en Génesis 2 y me falta Génesis 3. Así que hasta aquí voy a acabar y todos, no, 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 por favor, que sí, siga porque estaba muy, muy interesante, entonces les recomendamos que vengan. Una pregunta que he visto en Facebook es si va a haber retransmisión, porque mm, algunos viven lejos, no pueden venir, no se les facilita, claro, pero sí va a haber, ¿verdad? Va a haber otro día, no el mismo día, pero las pueden esperar en Facebook en y diferente. después en YouTube para que las compartan Sí, después. pero si pueden venir, viene gente de El Salvador, viene gente de México, sería bueno tenerlos si tienen la posibilidad de, si está en Guatemala o en el interior del país, también están invitados a que formen parte de esta fiesta. Así que Sí, bueno, creo que hemos podido dar a grandes rasgos una introducción a John Walton, a sus libros, a cómo él mira la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento. No sé si querés darles una invitación a nuestros oyentes para que sigan explorando este mundo. pues bueno, ya hemos recomendado literatura. También búsquelo, lo pueden buscar en YouTube. Charlas que él ha dado, tiene muchísimas. Y al principio puede ser un poco frustrante, lo digo como testimonio, porque es mucha información y nueva. Entonces uno a veces no sabe cómo manejar todo lo nuevo, porque nos están moviendo interpretaciones Claro. desde hace años que tenemos bien establecidas, pero no hay que desmayar, no hay que desanimarse, sino empezar a ir con pasos, poco a poco, ¿no? Sí, O sea, pasos pequeños y irse abriendo a nuevas formas de ver el texto bíblico, exactamente. este mundo extraño de la Biblia. Así lo nombra, pero que gracias a Dios como cristianos creemos que tenemos al Espíritu Santo que nos guía Claro. y que creemos también que lo que estamos leyendo es un texto vivo que también puede traer palabra para lo que estamos viviendo en nuestras situaciones contemporáneas. Como dijimos, hay que hacer bien las preguntas, ¿verdad? Porque a veces somos nosotros los que hacemos mal las preguntas. Y buscamos respuestas Y que nada que ver. nada que ver exactamente, pero seguramente el Espíritu Santo nos sigue guiando en esto. Así que gracias amigos por tener esta conversación. Pueden escribirnos para si tienen preguntas, si tienen comentarios, si necesitan alguna otra recomendación, pueden hacerlo. Suscríbanse al canal, compártanlo, denle like y nos vemos en un próximo episodio de su podcast, Contexto Teología Simple.